7 de la mañana, 49 minutos, y ya que estamos hablando sobre influencers, estamos hablando también sobre nuevas tendencias en las juventudes, les cuento sobre una preocupación que se está incrementando cada vez más. Pues según un estudio del Estudio Nacional del Consumo de Sustancias Psicoactivas en la población escolar, uno de cada 5 escolares en los grados séptimo a 11 con edades entre 12 y 18 años han utilizado el cigarrillo electrónico, el que nosotros conocemos como el vapor, ¿sí? Entonces, esto ha generado una preocupación constante, una preocupación hacia las juventudes porque aunque sea algo que nosotros vemos tan inocente dentro de las nuevas posibilidades para alejarnos de la nicotina, pues ha generado diferentes adicciones. Así que para hablar de ese tema nos acompaña el coordinador del proyecto de prevención de consumo de tabaco de Red Papás. Aquí nos acompaña Carlos Jiménez. Carlos, bienvenido a Revista de la Mañana. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, comencemos por el tema del uso de la nicotina con el uso normal, el tradicional del cigarrillo, y esa diferencia con el vapor. ¿Qué es lo que realmente preocupa a estas nuevas generaciones y lo que preocupa también a los tutores, a los padres, a los familiares que ven a estos niños consumirlo diariamente? Ok, muchísimas gracias por la pregunta, muy interesante. De acuerdo con lo que se mencionaba, hay una alarma por el incremento en el uso de dispositivos electrónicos en población menor de 18 años. Y en ese orden de ideas me parece pertinente hacer una precisión. En la medida que hemos tenido evidencia científica que nos ha ayudado a descubrir los efectos nocivos de la combustión del tabaco, de forma paralela han empezado a aparecer estos dispositivos. Técnicamente se denominan sistemas electrónicos de administración de nicotina. Y en ese orden de ideas, aunque no hay combustión, sí hay un proceso de emisión que permite que el usuario de este tipo de dispositivos consuma la nicotina. Se generan una serie de emisiones, esas emisiones se llaman aerosoles, estos aerosoles tienen micropartículas y afectan obviamente a las personas que lo están consumiendo, pero también a su alrededor, a las personas que están a su alrededor. En ese orden de ideas, me parece pertinente decir algo. Estos dispositivos, cigarrillos electrónicos mal llamados vapeadores, son productos nocivos para la salud y hay una serie de advertencias sanitarias, hay una serie de riesgos con relación al uso de este tipo de productos. Sí, buenos días. Hay un tema que digámoslo, en su momento, pues bueno, bajo la regulación que se ha dado al cigarrillo no electrónico en este momento, me gustaría preguntarle si también es necesario entonces empezar a ver un tema en la regulación del acceso. Bueno, si bien ya hay muchas oportunidades, lugares donde se consigue esto de manera muy fácil, es momento entonces de empezar a pensar de regular el acceso a este tipo de cigarrillos electrónicos, porque pues si bien las cifras son preocupantes, pues llegar a esto es demasiado sencillo aquí en el país. Sí, precisamente en el día de ayer en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes se avanzó en la discusión de un proyecto que busca modificar la Ley 1335 de 2009 y extender las medidas de control de tabaco hacia estos nuevos dispositivos. ¿Por qué? Porque estos productos que son conocidos como productos derivados, sucedáneos, imitadores del tabaco, pues también pueden generar efecto iniciación, es decir, hace la posibilidad de que los niños, niñas y adolescentes y en general los no fumadores se inicien en el consumo de nicotina con este tipo de productos. Pero también hay un efecto de renormalización. Este efecto hace alusión a la posibilidad de que todo aquello que hace atractivo a los cigarrillos electrónicos para los fumadores pueda aumentar el atractivo en el hábito de fumar y perpetuar la epidemia de tabaquismo. En ese orden de ideas, por eso se está avanzando en la discusión y saludo también al Congreso de la República y particularmente al Ministerio de Salud, quien ha tomado el liderazgo en generar pues todas las condiciones para que se dé una discusión que permita la regulación de este tipo de dispositivos. Además, como se ha mencionado, de acuerdo con los datos más recientes, hay alarma con relación a que los niños, niñas y adolescentes son las personas que están siendo objeto pues, de todas estas estrategias de mercadeo agresivo a través de estrategias de publicidad que invitan,
con colores, con sabores atractivos hacia esta población al consumo de este tipo de productos. ¿Por qué ocurre esto? Porque como muy bien usted lo menciona, en el país no contamos con una legislación que tenga la claridad y que regule el acceso a este tipo de dispositivos. Y alrededor de esta discusión, pues también lo que se pretende, y les mencionaba la ley 1335 de 2009, que es conocida como la ley antitabaco, que ha demostrado efectividad y eso se ve reflejado en las cifras, en la disminución en el consumo de cigarrillo convencional, que esta experiencia que tiene el país, pues también se replique para el caso de los cigarrillos electrónicos. ¿De qué manera? Generando las advertencias sanitarias en un tamaño adecuado para que los empaques de los cigarrillos electrónicos informen sobre los efectos nocivos de su consumo. Quisiera abrir un paréntesis muy corto. De manera reciente, la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó por más de 1.496 millones de pesos a 3 empresas productoras y comercializadoras de este tipo de productos precisamente por eso, porque en sus empaques no se hacían las advertencias del caso. Y este es un precedente significativo en un país como el nuestro que no tiene actualmente una legislación para regular este tipo de dispositivos. Y otros elementos para no extenderme más, prohibición de publicidad y promoción y patrocinio en todos los medios de comunicación, los controles estrictos para su comercialización y algo que también es muy importante junto con los otros 3 elementos, espacios públicos libres de aerosol. Recuerden, estos cigarrillos electrónicos, mal llamados vapeadores, emiten aerosoles y estos aerosoles tienen microparticulados que son tóxicos, que son nocivos para las personas que también están alrededor de las personas que consumen. Señor Jiménez, buenos días. A propósito de esa regulación, ¿no? Esos mecanismos de regulación, ¿cómo se deberían, por ejemplo, implementar, ¿no? Teniendo en cuenta esta preocupación y que de cierta manera, señor Jiménez, muchos padres de familia también lo normalizan con sus hijos, ¿no? Y además también le cuento un caso así particular y es que muchos médicos también lo están normalizando, ¿sí? Le dicen a los jóvenes o les preguntan, ¿usted usa vapeador o lo ha hecho en algún momento? Y si el muchacho contesta sí o no, o la respuesta que sea, el médico dice que no es tan nocivo, entonces que es menos nocivo que el cigarrillo. Miren, aquí hay mucha desinformación y queremos comenzar por algo. Estos productos son nocivos para la salud. Ya hay evidencia científica a nivel global y en el plano local en donde se empiezan a demostrar los efectos nocivos de este tipo de productos, que empiezan pues también a contribuir con esa campaña de desmitificación de estos elementos que usted estaba describiendo. Quiero citar 2 ejemplos concretamente en el plano local. De manera reciente hay un estudio que empieza a mostrar que hay efectos y afectaciones sobre la salud de las personas que consumen cigarrillos electrónicos a partir de un ejercicio de vigilancia epidemiológica en el país. Se demuestra que hay una asociación entre el consumo de cigarrillos electrónicos entre un grupo de personas en Colombia y afectaciones a su salud. Y de manera adicional, también un estudio reciente de una universidad en el país que muestra que el consumo de este tipo de productos, los cigarrillos electrónicos, pues también generan afectaciones genéticas. Entonces, ahí estamos empezamos a contar con evidencia local que sumada también a la evidencia global en donde se empieza a demostrar, por un lado, las afectaciones psicosociales como tienen que ver con la adicción a la nicotina. La mayoría, la inmensa mayoría de estos productos, los cigarrillos electrónicos, contienen nicotina, que es una sustancia psicoactiva que genera adicción. Y en ese orden de ideas, pues también tiene una serie de efectos negativos sobre la salud mental de niñas, niños y adolescentes, pero también de la población en general. Entonces, de forma concreta, hay una invitación a que nos informemos. Estos productos son nocivos, hay evidencia que empieza a demostrar que la nocividad tiene una serie de efectos también, no solo sobre la salud mental, sino también sobre la salud física de las personas. Y en ese orden de ideas, pues un esfuerzo también para que comuniquemos y desmitifiquemos que estos productos no son productos de daño reducido.
Esto hace parte de una estrategia agresiva de marketing de la industria que produce este tipo de productos que, como les decía, a través de mensajes llamativos, engañosos e invasivos, y con unos mecanismos de venta que facilitan el acceso a personas menores de 18 años, están contribuyendo con crear una nueva generación de personas con adicción, especialmente entre la infancia y la adolescencia. Diego, en su momento, coordinador, en su momento el cigarrillo como tal fue más hacia la tendencia de lo masculino, ¿no? Cuando llegaron estos elementos de publicidad, también para enmarcar que era una tendencia que podía ser aceptada como la sociedad, sin demarcar que era algo que iba a ser nocivo para la salud. Y en ese momento vemos que esa tendencia se ha incrementado, es por eso, porque se genera ese uso muy normal dentro de las redes sociales e incluso dentro de la normativa social de los jóvenes. ¿Cómo podríamos también arraigar eso y también bajar y darle como otra mirada desde lo social para que los jóvenes ya no lo tomen como algo aceptado, sino algo que puede ser criticado en su momento? Y quisiera contribuir con algo, es decir, no solo la estrategia de mercadeo y publicidad de la industria tabacalera estaba dirigida hacia hombres. Recuerden que pues básicamente hace algunos años había, entre comillas, una mala asociación entre el consumo de cigarrillo convencional y masculinidad. Pero también la estrategia de mercadeo estaba dirigida hacia las mujeres. Entonces, si se consumía cigarrillo tradicional de forma errónea, se estaba transmitiendo el mensaje que las mujeres podían tener una serie de beneficios, no solo sociales, sino pues también en salud. La misma historia se está repitiendo con el caso de los cigarrillos electrónicos y por eso les hacía referencia a la advertencia frente a los efectos de renormalización. Al ser estos productos sucedáneos e imitadores, pues básicamente se está generando una serie de condiciones para aumentar el atractivo de un producto como los cigarrillos electrónicos, que son altamente nocivos y que en últimas pues van a aumentar el atractivo del hábito de fumar. Coordinador, bajo esta óptica en que pues cada vez las cifras se convierten en un poco más... Hola, hola. ¿Me escucha? No. Bueno, parece que tenemos problemas de conexión. No sé. Y bueno, un tema muy importante, el hecho de poder hablar sobre estos cigarrillos electrónicos, como él bien lo mencionaba, mal llamados vapeadores, ¿no? Y esa regulación que se debería implementar. Y yo quería preguntarle también sobre qué pedagogía debería haber en los colegios al señor Jiménez, ¿no? Que esperamos tenerlo nuevamente. ¿Ya logramos la conexión, Diego? Bueno, le tengo un dato. Debido a que en el país no existe esa legislación a los cigarrillos electrónicos, la Superintendencia de Industria y Comercio multó a British American Tobacco Colombia por una cantidad de 1.496 millones de pesos, Gustavo. Sí, quisiera retomar, Julián, mi pregunta hablando sobre, bueno, las cifras preocupan y preocupan cada vez más, y en ese escenario en el que tal vez la regulación y también el tema de generar una óptica en temas de salud pública no se convierte en una prioridad para la agenda de este gobierno, ni siquiera de la legislación. Me gustaría entonces preguntarle cómo empezar entonces a generar ese llamado de que esto en el corto o en el mediano plazo se puede convertir en un tema también de afectación a la salud pública. Sí, aquí ya hay una serie de elementos significativos. Vuelvo a resaltar que en el día de ayer se avanzó en la discusión de este proyecto de ley en la Cámara de Representantes. Hay que también reconocer ese liderazgo en la sesión de ayer del viceministro de Salud, porque como ustedes lo mencionan, es un esfuerzo que desde hace más de 10 años se ha tratado de liderar en nuestro país y hasta el momento no contamos con una legislación que regule este tipo de productos que, insisto, son nocivos para la salud. Y en ese orden de ideas coincido con usted. Como sociedad civil, por ejemplo, Red Papás está liderando una petición que se denomina numeral Ley Vapeadores Regulados. ¿Qué es lo que pretendemos con este tipo de peticiones? Generar conciencia, generar información para que las personas, los actores
los decisores de política pública pues también tengan los incentivos necesarios para agilizar la discusión y que esa discusión en últimas se traduzca en una regulación, no cualquier regulación, una regulación que vaya acorde con las recomendaciones de entidades multilaterales como la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, en donde se recojan estas experiencias que ya sobre la materia hay, que como les mencionaba, hace referencia a las advertencias sanitarias, a la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio, los controles estrictos para la comercialización, los espacios públicos libres de aerosol y en últimas pues también temas asociados con el aumento en los impuestos para este tipo de productos. No debemos esperar a que aumenten el número de personas que vean afectadas su salud y su vida por la falta de una regulación. Y en ese orden de ideas, pues como organizaciones de sociedad civil, pero también como ciudadanos y ciudadanas, pues tenemos en última la responsabilidad de que estar informados. Y me gusta mucho utilizar esta frase, cigarrillos electrónicos mal llamados vapeadores. Vapor hace alusión a agua y eso no es cierto. Insisto, estos productos emiten aerosoles con microparticulado que es completamente nocivo para la salud de las personas. Señor Jiménez, con respecto, digamos, a esa pedagogía que debería haber también en los colegios, ¿cuál debería ser teniendo en cuenta pues que esta problemática ha venido creciendo al interior de los colegios? Más que pertinente en la medida que, como muy bien se mencionaba al inicio de este espacio, de acuerdo con los datos del Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar, 1 de cada 5 escolares entre 12 y 18 años ha usado un cigarrillo electrónico. Entonces, ahí hay una acción muy interesante. Por un lado, pues una comunicación que permita también de forma muy clara y muy sincera hablar sobre los riesgos y la nocividad de este tipo de productos. ¿Entre quiénes? Entre los docentes, entre los padres, madres y cuidadores, pero también entre nosotros como sociedad civil y en últimas que eso le dé insumo a los escolares, a las niñas, niños y adolescentes para que tengan información. Yo creo que si logramos generar ese círculo virtuoso alrededor de una información verídica, una información libre de conflicto, de interés, podemos avanzar en estas estrategias que permitan que con la llegada de una ley, pues podamos disminuir estas cifras tan alarmantes que nos están empezando a arrojar los diferentes estudios. Insisto, estrategias de educación basada en información científica, libre de conflicto de interés, es decir, información que cuente efectivamente con todos los requisitos y la validez del caso y que permita en últimas pues también transformar toda esta realidad que estamos viviendo actualmente en el país. Así es, pues nos estaba acompañando el coordinador del proyecto de prevención de consumo de tabaco de Red Papás, Carlos Jiménez, para hablar de este tema coyuntural. El uso de los cigarrillos electrónicos que se está intensificando no solamente en el país, sino a nivel mundial, y es una tendencia que pone en vilo la salud de quienes lo consumen. Coordinador, gracias por acompañarnos en Revista de la Mañana. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un resto de día muy bonito. 8 de la mañana, 8 minutos, es un tema bastante crucial y en ese momento pues se dan esos mecanismos de alerta y además también ese llamado a los entes oficiales para crear una estrategia que realmente se pronuncie y le dé esa regulación necesaria sobre esa adicción química a la nicotina. 8 de la mañana, 8 minutos, estamos al aire en Revista de la Mañana. Hermano, ¿cómo tú estás, brother? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo anda todo, mi brother? Sí, en serio, me cuadró. Este me está rico. Aquí estaba con la G aquí, al momento la G me dijo, no, qué rica está la guisomba. Pero donde ve al final ahí...